Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Van pasando los partidos y Miami va cogiendo forma de aquel equipo que empezó la liga un poco dubitativo y que posteriormente ha tenido varias bajas. Estamos viendo un equipo que va cogiendo identidad, va cogiendo personalidad. Y a pesar de que es cierto que realmente los jugadores, sobre todo Girro, Adebayo y Butler, tan solo han jugado 7 partidos a la vez, estando los 3 sanos, estando los 3 disponibles, la realidad es que Miami ha sido cuestión de tiempo que todas esas piezas se amalgama por H o por B, algunos porque han dado un paso adelante, otros porque han ido recuperando las sensaciones y bueno, porque el equipo va siendo más maduro. La realidad es que Miami está ahora mismo en un muy buen momento de la temporada. Lleva 18 victorias, 12 derrotas. Por fin ya está cuarto del este. Y pues va confirmando un poco las sensaciones que yo creo que habíamos tenido a lo largo de toda la temporada. Porque incluso en los momentos malos habíamos sido bastante moderadamente optimistas con lo que estábamos viendo y entendiendo las malas dinámicas del equipo cuando tocaban debido a circunstancias, pues eso, como las lesiones, como el calendario un poco difícil y bueno, algunas cosas que quedan por encajar y que bueno, que nos quedan por ahí. Hoy, para los que estáis en YouTube, sobre todo ya lo veis, estoy yo solo, ¿vale? Bueno, a veces pasan así las cosas, se intenta que cuadre y que pueda tener aquí por lo menos a Pedro o a David, pero bueno, pues hoy estoy solo. La realidad es que estas fechas también son muy complicadas de cuadrar. Y así que solo ante el peligro ya sabéis que tampoco pasa nada, que aquí venimos a hablar un poquito. De hecho, tengo que decir que si bien me apetece hacer este programa de fin de año, bueno, lo hago de hecho casi a la carta, ¿eh? Lo hago a petición de Javier Peguti, que es el que me lo ha pedido. Ha dicho, márcate un programa ahí antes de fin de año, hablando un poquito de la situación del equipo, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos. Va para ti, Javi. Para ti el programa. Os cuento un poco cómo tengo pensado dividir este pequeño programa. No sé cuánto voy a eternizarme, pero bueno, me gustaría hablar brevemente sobre la actualidad del equipo. La gran victoria ayer de Miami en casa de los Golden State Warriors, que llevaban 8 victorias seguidas. Y bueno, un poquito esto que estaba hablando un poco en la introducción, de cómo está el equipo, de qué cosas explican que el equipo esté tan bien, qué cosas creo que siguen quedando por ver para ver las siguientes cotas y bueno, algunas reflexiones. Pero bueno, tampoco me gustaría extenderme mucho porque hoy la idea es hacer una especie de especial 2023, analizando sobre todo lo que ha sido este año, para bien y para mal, para hacer un poco remember. Así que me gustaría centrarme sobre todo en eso y bueno, pues vamos allá, vamos a empezar ya por la actualidad. Vengo prácticamente calentito de que Miami haya ganado a los Warriors en su primer partido en la gira por el oeste. Giras que son muy complicadas. De hecho, yo estaba pensando, digo, las giras del oeste probablemente para los equipos del este son más complicadas que para los equipos del oeste, porque la diferencia horaria hace que para los equipos del oeste, cuando viajan al este, pues jueguen antes, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil habituarte a, si estás habituado a jugar a las 8, a jugar a las 5, que si estás habituado a jugar a las 8, jugar a las 10, 11 y acabar a las 12, 1 de la mañana en lo que sería tu horario, o incluso más tarde, ¿no? De hecho, ayer cuando acaba el partido, creo que en Miami son las 12:30 o una cosa así. O sea, creo que hay un pequeño hándicap ahí. Pero bueno, no tengo ni idea. Es un poco lo que estaba reflexionando yo mientras veía un poco el tema. El tema es que, bueno, ayer para mí se confirman muchas de las sensaciones de la temporada y eso que es probablemente el partido más raro, las cosas como son. O sea, ayer Miami viaja en cuadro absoluto, o sea, no juega nadie, no juega Butler, no juega Lowry, no juega Caleb Martin, no juega Josh Richardson, juega de titular RJ Hampton, Jamal Cain, del que seguramente voy a hablar luego un rato, tiene un montón de minutos, Nikola Jovic juega minutos importantes del partido. O sea, vamos, que un partido de esos de los que probablemente son de esos que no esperas ver. No esperas encontrarte en toda la temporada. Bueno, pues ayer hubo uno de esos. Y evidentemente, si estáis aquí, ya sabéis que Miami ha ganado. Ahora, ¿qué extraigo yo de aquí? En primer lugar, evidentemente, pues que Miami ahora mismo está en un muy buen momento. O sea, las cosas sencillo y al pie. Miami está en un muy buen momento. O sea, de confianza. A mí, sobre todo, cuando te sale que algunos de estos jugadores que ni siquiera son parte del equipo y consiguen jugar tan bien, y cuando encima no es solo uno, sino que son varios, porque ahora mismo
lo mejor que yo me llevo de ayer y de estas últimas victorias es la sensación de que son victorias de equipo. No es que ningún jugador haya decidido meterse, no sé, 40, 50 puntos, 37, no sé, ¿qué dices? Bueno, esto lo hemos visto hoy, pero mañana probablemente no lo veamos. No, o sea, realmente yo creo que cada uno está más o menos pudiendo jugar en el rol que sería lo ideal, ¿vale? O sea, si evidentemente se pueden ir para adelante, pues bueno, pues estaría bien. Pero yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo no es, por ejemplo, una explosión anotadora absoluta de Girro. Está en muy buenos números, está en muy buenos porcentajes, pero no está siendo un Girro que dices, pues eso, que mañana no lo podría hacer. Yo creo que es una cosa que hay que aspirar a mantener. Adebayo 3/4 partes de lo mismo. Y luego ya, si encima hay jugadores, vamos a decir secundarios, que están dando pasos agigantados, hay que detenerse, por supuesto, a hablar de Jaquez. No sé si... Es que es increíble este chaval. O sea, sin más. O sea, de hecho, no estamos acostumbrados, o quizás sí, a que Miami con el pick 18 realmente quizás haya llevado al tercer mejor jugador de la camada. O al segundo. Veremos a ver hasta dónde llega la carrera de Jaime Jáquez. Pero ahora mismo Jáquez, ahora mismo es el tercero en el rookie del año. Detrás de Holmgren y de Wembayama, que a priori son jugadores, no sé si decir generacionales, pero por ahí andarán. Entonces lo de Jaime Jáquez es una locura. O sea, es una locura que lo esté pudiendo hacer tan pronto y es una locura lo que está contribuyendo realmente al equipo en cuanto a ya no solo los puntos, creo que esto lo decía yo en otro programa, sino sobre todo en veteranía. O sea, es que es una pasada. Realmente a Jáquez el equipo confía en jugar a través de él, le dan la bola, él lo asume con mucha naturalidad. Tiene un estilo de juego muy inteligente, en el que, pues, en lugar de buscar, digamos, tiros. O sea, tú ves a Jáquez, perdón, y no mete canastas que digas, esto es imposible, esta no la vuelve a meter, tal. No, o sea, está jugando todo el rato buscar su juego, buscar sus fortalezas, que es una y otra vez, pues conseguir llegar, sobre todo debajo de la canasta, haciéndose paso, bueno, pues a través del bote, etcétera. Alguna que otra vez mete algún triple, pero no estás viendo situaciones que no creas que son replicables y sostenibles. Creo que esto que estoy diciendo de Jáquez podría decirlo de todo el equipo. Pero creo que en el caso de Jáquez, y vuelvo a decir, en el caso de Jamal Cain ayer, incluso en el de Jovic, incluso en el de Hampton, y cualquier jugador que está saliendo de atrás y que es capaz de tener esta mentalidad, habla de la fortaleza para mí del equipo. Y es que es un equipo con muchísima confianza, creo que con muy buen ambiente, creo que con un liderazgo muy positivo. Me refiero a lo del liderazgo en el sentido de que uno cuando entra se siente libre de poder ser como es. Eso no es fácil muchas veces en los grupos, porque muchas veces en los grupos ves a ciertas referencias y tú digamos que te quedas así un poco agazapado hasta que te dejen, ¿no? La libertad. Eso no se percibe en Miami. En Miami se percibe mucha soltura de todos, que cada uno sea como quiere ser. No estamos, yo no veo a nadie cohibido, discreto, tímido, ¿vale? O sea, yo les veo a todos, cada uno encontrando sus posiciones y con mucha confianza en el equipo y que evidentemente se traslada en el individuo. A mí me está gustando mucho. Yo de verdad, o sea, evidentemente hoy es más fácil decirlo, ¿no? Después de ganar con la contundencia que se gana ayer a los Warriors en su casa, pero realmente creo que ya, si escucháis los últimos programas, ya estábamos diciendo que creo que Miami es ahora mismo para mí el gran tapado. Creo que es un equipo que va muy muy bien y que creo que aún tiene varios saltos posibles que puede dar, ¿vale? Eh, por culminar con lo de Jáquez. Creo que Jáquez sigue haciendo ciertos errores lógicos y normales de un rookie, que creo que incluso hablan de un montón de mejoras, vamos a decir, que puede llegar a dar él. O sea, creo que hay un montón de situaciones en las que le falta esa experiencia para saber cómo finalizar o cómo conseguir que como mínimo sea falta y poder ir a la línea de tiros libres, etcétera. Y eso se va, o sea, y eso poco a poco puede mejorarlo. Es decir, que yo todos los errores que le veo a Jaquez a día de hoy creo que son cosas positivas porque implica que hay más, que esto se puede mejorar, que puede ser mucho mejor jugador de lo que ya es. Y lo que es hoy es casi un milagro. Que en un equipo que está ahora mismo casi aspirando al anillo haya un jugador que lleva 2 meses en el equipo y que tiene el impacto que tiene Jaquez. De hecho, Jaquez es el jugador con más minutos jugados de todo el roster de Miami. Es que ayer jugó 38 minutos. O sea, Jaquez juega una barbaridad. Lo estuvimos hablando en el anterior podcast también de si se iba a disminuir los minutos y tal. Habrá que ver cuando estén todos sanos. Si es que eso llega, ¿eh? Que yo tampoco lo tengo tan claro.
Pero lo que está claro es que Hackett no baja de 30 minutos en ningún partido. O sea, Hackett juega siempre, y juega siempre ya no solo porque Spoelstra confía en él, sino porque para mí una de las cosas más increíbles que tiene Hackett es que por sus características me parece que puede jugar casi en cualquier quinteto. O sea, es un jugador que puede tener balón y puede jugar de generador, como puede no actuar como tal, quedarse en una esquina esperando el balón, actuar como segundo generador después de haber movido la bola, o sea, off-ball, recibir tras corte, o sea, poder penetrar y encontrarlas dentro, poder ayudar en el rebote, sobre todo a cargarlo, etcétera. Es que Hackett, o sea, yo no veo que dices, porque muchas veces cuando formas quintetos dices, bueno, hay que tener en cuenta el spacing o hay que tener en cuenta que con esto ganas tanto, pierdes tanto. Es que Hackett es un jugador, entre comillas, tan equilibrado que realmente yo no veo con quién no puede jugar. Y creo que por eso juega tantos minutos, porque es que no sobra en ningún quinteto, ¿no? O sea, es una cosa que, por ejemplo, a jugadores más unidimensionales como Duncan Robinson, por mucho que haya mejorado, pues por ejemplo te pasa, ¿no? Pues si está jugando sacas a Robinson porque necesitas poner otra cosa o estás perdiendo rebote, yo qué sé. Es que Hackett tiene un poquito de todo. Y creo que eso, pues en un equipo como este, es una barbaridad. De hecho, es una barbaridad tal que hay jugadores que, también por lesiones, evidentemente, pero que están brillando poquísimo. Es que recordad, y creo que luego cuando haga un poco el especial 2023, recordaremos mucho mejor que el año pasado los playoffs, aparte de Butler y Adebayo, tienen casi, diría, dos nombres principales. Caleb Martin y Gabe Vincent. Hoy, diciembre de 2023, ¿dónde están Gabe Vincent y Caleb Martin? Caleb es el jugador de rol que si no lo has visto, no te crees lo que hace en las finales del Este. Y Gabe Vincent no está. O sea, ni se le espera. Lo poco que ha jugado con Lakers lo ha jugado muy mal, ha estado lesionado, etcétera. Pero ya es el cuento este de no carburar. Es increíble. O sea, son jugadores que ahora mismo ni siquiera están, ¿no? Y es que en estos hits está jugando un tal Jaime Hackett por delante de Caleb Martin en cuanto a importancia y en minutos. Bueno, pues yo de verdad creo que lo de Hackett es una locura. Y creo que es un jugador que puede jugar en casi cualquier situación. Creo que tiene mucho margen de maniobra. Creo que es un jugador súper maduro. Súper maduro. Está guay lo de la narrativa esa de que ha estado todo el ciclo universitario, que no dudo que le habrá ayudado, pero este tío es especial. O sea, no sé si haber llegado 2 años antes a la NBA le hubiese perjudicado mucho, pero él es especial. O sea, hay muchos jugadores que llegan con 4 años en la universidad y no son Jaime Jaquez. ¿Vale? Este chaval es especial, hace las jugadas y lo asume con mucha naturalidad. Si no te dicen que es rookie, no te enteras. Estamos todos maravillados. Estamos encantados y no es para menos, de verdad. Yo creo que Jaime Jaquez es una de las mejores cosas que ha hecho la gerencia en los últimos años, sin ninguna duda, y solo llevamos 2 meses. Vale, el resto del equipo. Jamal Kane y Nikola Jovic, no quiero ser súper pesimista, pero ya sabéis que creo que, bueno, pues que son jugadores de cocción lenta y al final la NBA a veces es así, que igual pasa un tiempo, no sabemos nada de ellos y como ha pasado Jamal Kane ya llamó la atención el año pasado en la pretemporada. Ha pasado un año y pico y ahora se está volviendo a hablar de Jamal Kane. O sea, muchas veces es cuestión de aprovechar las oportunidades, etcétera. De hecho, el propio Gabe Vincent estuvo en el roster de la burbuja y no sería hasta 2 años más tarde donde empezó a tener minutos. Entonces, ya sabemos que en Jamal Kane hay un jugador especial. No sé si, no, evidentemente no especial en el término que hablaba de Hackett, pero es un jugador, bueno, a desarrollar ahí. Creo que Jovic también hay que contextualizar mucho el perfil de jugador que es y que es muy, muy joven, ¿vale? Así como en Jaquez quizá ha dicho, pues es especial, Jovic evidentemente pues no está hecho aún, pero es que Jovic tiene 20 años. O sea, es que es un jugador muy, muy verde aún para, sobre todo lo que está jugando Miami, que es tener que ganar todos los días, esa presión, etcétera. De todos modos, ayer estuvieron muy bien. Jamal Kane yo creo que fue casi el protagonista del partido. Pero bueno, los minutos de Jovic tampoco, con sus cosas buenas y sus malas, yo creo que fueron positivos porque es importante también que vayan entrando en ritmo y sobre todo creo que también tuvo sus momentos de poder aportar en el apartado ofensivo sobre todo, pero también tuvo alguna cosilla en el defensivo. Por lo demás, a mí lo que más me sorprende de la victoria contra los Warriors, y es un poco enrocado en el discurso que estaba diciendo, no hay ningún jugador
quitando lo de Jamal Cain o tal, que digas, ¡buah! Vaya locura, es que no sé quién, Adebayo hizo 35 puntos y tal. No, o sea, tú estabas viendo y estabas alucinando de que, pues eso, de que Miami con Hampton y con Kane y con Jovic y con Hackett y con Girro y con Adebayo y no sé qué, le estuviesen ganando de 16 a los Warriors en su casa. Pero tú viendo el partido tenías sensación de naturalidad. Y creo que eso resume muy bien lo que vimos ayer y creo que es por lo que más contento hay que estar. No hubo nada especialmente irreplicable, inexplicable, decir, joder, vaya suerte, tal, se ha dado que se han alineado los astros, ¿no? Miami fue un equipo muy superior, faltándole medio equipo. Y de hecho, así se muestra en un montón de estadísticas, como los puntos del banquillo, que es que Miami también era muy superior. O sea, no sé cómo quedó, pero sé que iban 28-40 para Miami. En puntos del banquillo, que el banquillo de Miami, pues era lo que os podéis imaginar con los jugadores que estaban disponibles, que no estaba nadie. Y luego, viendo el partido también, ya un poco por ir cerrando, tenía un poco la sensación de la profundidad del equipo, porque creo que hay una de las grandes cosas que yo noto mucho esta temporada y es la madurez de Girro y de Adebayo. Y es esa falta de ansiedad, ¿vale? Lo digo para bien. Creo que en los anteriores años, por una falta de madurez, porque son muy jóvenes, porque se les ha exigido mucho y tal, siempre han tenido un punto de mucha ansiedad de tengo que demostrar, pero como de una forma un poco individualista, no sé cómo decir, o sea, aislado, ¿no? De ellos sin pensar en si es lo mejor para el equipo, si no, con, no sé, con cierto nubarrón ahí y tal. Yo creo que ahora mismo están en un punto en el que saben quiénes son, saben lo que pueden hacer y tampoco se están sobreexigiendo. Y eso me parece muy bueno, porque ahí están fluyendo mucho más con el partido. De hecho, ayer Adebayo no hace un partido increíble. Girro no hace un partido increíble y aún así son capitales en la victoria. Entonces creo que ya de por sí no nos estamos acostumbrando a saber lo que te van a dar Girro y Adebayo. Y eso te marca mucho un suelo interesante. Entonces yo ayer, por ejemplo, cuando había alguna canasta de Hackett, algún triple de Duncan, alguna cosita de Jamal Cain, alguna cosita de tal, de Love, algún triple, dices, es que si te está dando todo esto gente secundaria, yo sé que en algunas jugadas va a coger Girro, pum, va a coger Adebayo, pim, ¿sabes? O sea, lo vas viendo porque eso va a pasar, porque estos tienen la capacidad para hacerlo. De los secundarios no sabes si hoy va a tener el día, no va a tener el día, etcétera, pero estos van a aparecer. Y Adebayo sus 20 puntos rondándolos los va a hacer. Y Girro sus 20 puntos más o menos rondándolos y su triple por aquí en transición y tras bote y tal, lo va a hacer. Entonces, cuando ya ves que el resto del equipo funciona, Miami se convierte en un equipo muy peligroso. O sea, muy peligroso porque creo que ya de por sí, ya no es como los años anteriores, sí que era de que tenías todo eso, pero como no había muchas certezas, pues igual había un día que Caleb Martin metía 27, pero igual el próximo día, si Caleb no aparecía, igual no aparecía nadie. Y normalmente sí que se conseguían turnar, pero muy supervivencia. Yo creo que Miami ya no está en un punto de supervivencia. Yo creo que ahora mismo ya Miami es un equipo mucho más maduro, mucho más hecho y por lo tanto ya no depende de actuaciones individuales medio inexplicables, sino que todo lo que estás viendo dices, ostras, que esto se mantiene, que esto es sostenible, que Love está en un estado en el que encuentra su rol, su estilo y te mete sus 2-3 triples por partido y alguna que otra debajo de canasta, tal, que te ayuda en el rebote. Hackett ya estamos hablando de que sus 14, 15 puntitos te los va a dar, incluso 19, porque juega 38 minutos también y tiene su forma ya de conseguir sus puntos y sabe cómo conseguirlos. Yo de verdad estoy muy contento, o sea, porque creo que lo que estamos viendo es un equipo maduro, hecho y derecho. Creo que se está infravalorando mucho a los Heat, lo digo de verdad, creo que ya lo pensaba. Creo que es un equipo que no está para nada lejos, por no decir que no lo veo lejos, de Milwaukee ni de Boston. Creo que es un equipo mucho más profundo. Creo que es un equipo que ya lo demostró el año pasado y lo ha demostrado en otras, que aparte de tener ese punto más en playoff, es que realmente tiene muchas variables para una serie. O sea, Miami te puede plantear muchos escenarios diferentes de partidos. Tiene un montón de roles de jugadores diferentes. Lo que hablábamos de plantearte jugar con Love de 4 o de 5 con él abierto para jugar contra un Brook López, para jugar contra no sé quién. Tengo a Thomas Bryant, tengo a Duncan, tengo a... Dependiendo de la situación, Highsmith juega o no juega. Y quizá para un rival, de repente te aparece Highsmith y juega 25 minutos y otro no juega.
Y eso lo veíamos el año pasado, ¿no? Series que Love era brutal y en otras que ni siquiera jugaba. Creo que eso lo ha mejorado, por lo menos hasta ahora, Miami. Porque además, ahora está Hero, que el año pasado no estaba. Y creo que es un jugador que parece que ahora sí, por lo menos de momento, la temporada de Hero está siendo estupenda. O sea, la temporada de Hero está siendo el anotador que todos pedíamos. Ahora, yo quiero ser franco con vosotros. Yo, evidentemente, ya lo he dicho varias veces. A mí la duda que me sigue generando, que puede ser positiva o negativa, es que estén todos. Y ahí habrá que ver, sobre todo, si esa dupla de Hero con Butler, que digo yo, puede funcionar, puede coexistir, cómo se estabilizan esos quintetos, etcétera. Pero yo creo que Miami, y el año pasado gana Denver precisamente por la profundidad, pues Miami es un equipo mucho más profundo que Denver, que Boston y que Milwaukee. Y creo que siendo muy buenos los 5, los 6, 7 jugadores que tiene Boston, lo mismo con Milwaukee, lo mismo que Denver, creo que no son tan superiores a lo que es Miami. Entonces, cuidado que no sea esto una cosa en la que, pues por ejemplo, Miami está demostrando que con las bajas sabe lidiar y, bueno, que tiene encima margen de maniobra, porque es que estos equipos yo creo que ya han dicho lo que tenían que hacer. No sé qué movimiento van a hacer en febrero, pero yo no creo que puedan hacer mucho más. En cambio, Miami, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver que está ahí todo el tema este del base, qué se va a hacer con Lauri, qué se va a hacer con Caleb Martin, qué se va a hacer con ciertos jugadores. Vamos a ver, vamos a ver. Nos viene un invierno interesante, pero bueno, no me quiero poner tampoco a pensar en eso. Yo lo que sí que os digo es que ahora mismo yo creo que el equipo está en un punto de disfrutarlo mucho. De disfrutarlo mucho, ¿vale? Un par de detalles más. Y ya me voy al repaso del año. Quería reflexionar sobre dos cosas. La primera es lo de la lesión de Butler. No me quiero entretener mucho porque tampoco sabemos nada, lo de siempre, pero hay dos narrativas, vamos a decir, que me han llegado. Por una parte está el aficionado feliz de que descanse, que no hace falta, y el otro el súper preocupado, ¿vale? Yo estoy un poco en el medio. No, incluso diría que estoy más en el preocupado que en el... O sea, preocupado, pero tampoco estoy muy preocupado, ¿eh? Porque ya sabes, ya nos ha demostrado esto de sobra que no hay que preocuparse. Pero tampoco creo que sea bueno que Butler no pueda mantenerse físicamente bien como para jugar. O sea, o que necesite irse dosificando de esta forma tan exagerada, ¿no? Porque cuando ha jugado no ha parecido que estaba bien físicamente. Ahora, ante la duda, siempre fuera. Si ve que el equipo más o menos sobrevive, no juega. No te diré que no son señales súper alarmantes, pero seguro que buenas tampoco son. O sea, si él se encontrase bien, jugaría. Entonces, teniendo en cuenta que los últimos años de Miami, los playoffs que han sido maravillosos, sensacionales, pero también hay que decirlo, no han dado. No han dado porque al final siempre se ha llegado fundido y siempre se ha llegado sobreexigido. Entonces, bueno, a mí me genera un poco la duda de decir, sé que esto bueno no es tampoco. Y que el equipo es muy interesante que vayas encontrando estas maneras de sobrevivir o de no depender en exceso de Butler como ha hecho en el pasado. Eso lo quería dejar por ahí. Y por otro lado, quería hablar del draft, ¿vale? Lo he comentado un poco brevemente con Jaquez, pero es que si echamos la vista atrás, Miami con picks de lotería, incluso no de lotería, porque el de Jaquez no es lotería, ha conseguido reestructurar el proyecto con 3 picks prácticamente y con undrafted. O sea, hace 2-3 años, cuando Miami decide traer a Lauri, a PJ Tucker, a Morris, etcétera, ahí vemos un equipo súper veterano. Decimos todos que es un all-in si ganas por la puerta grande y si no, se acabó. Y la realidad es que la muestra, por ejemplo, la tenemos ayer. Hero, Adebayo, Jaquez, todos tienen menos de 26 años. Todos son jugadores elegidos en el 13, 14, 18 que probablemente, si hiciésemos ahora un redraft, serían el segundo o el tercero mejor de su promoción. O sea, en el draft de Hero, por ejemplo, solo está por delante Morant y Zion, seguramente. Y es que miras alrededor y lo que salía... O sea, Romeo Lanford, por ejemplo, que es el siguiente después de Hero, ¿dónde está, no? Y muchos jugadores de ese estilo. Con Adebayo, 3/4 partes de lo mismo. O sea, realmente creo que lo que ha hecho Pat Riley, que además tenía antes la fama de que el draft no le importaba nada y él solo quería estrellas. Pues ahora
ha hecho casi lo contrario. Las estrellas no ha sido capaz y el draft ha conseguido que el equipo, si el día de mañana se van Butler, etcétera, ya estamos viendo que un equipo desastre tanqueo no va a ser. No va a ser, pero no por la cultura ni nada, sino porque realmente tienes jugadores sobre los que construir un proyecto en serio. Y eso, vamos, o sea, eso es un mérito increíble de la gerencia, de verdad. Es una cosa absolutamente despampanante. Por no hablar, evidentemente, de lo que han sacado de todos los undrafted, que eso ya lo hemos hablado, lo hemos requete hablado, y que es aún más difícil. Pero en el draft es muy complicado también, porque mira que los undrafted es encontrar simplemente las cosas por ahí, pero claro, en el draft al final, pues hay un montón de equipos que van por delante, tienes que tomar una decisión, muchas veces tienes poco tiempo para elegir después de que quizá el equipo que tenías delante o 2 picks delante te lo haya quitado, etcétera. Miami ha acertado en los últimos drafts prácticamente en todos, y no es que haya acertado, es que realmente ha conseguido como si hubiese tenido un pick 3 en 3 drafts diferentes, y con eso se ha llevado a jugadores de ese nivel, de lo que es un pick 3, con lo que puede hacer un proyecto no solo para competir por el anillo ahora, sino para pensar en que esto se sostendrá una vez que Butler se haya acabado. Así que eso, vamos, absolutamente tremendo. Y por último ya, y con esto ya acabo, me estoy enrollando, ya sabéis que yo enseguida que empiezo no paro. Una oda más, sin más, a Spoelstra. Tanto el desarrollo de los jugadores como victorias como la de ayer en la Bahía. Ante Steve Kerr, que siempre en todos los all-time coach siempre le ponen a Steve Kerr por delante. No sé muy bien por qué, yo ya sabéis que nunca lo he entendido. Steve Kerr es un pedazo de entrenador espectacular, pero Steve Kerr lo ha hecho todo entrenando a quien ha entrenado. Spoelstra para mí lo que está demostrando siempre es que saca de donde no hay. Y ayer le da un repaso antológico. O sea, antológico poniendo ahí a estos jugadores de este nivel, poniendo un par de zonitas a uno de los equipos o al equipo con mejores tiradores a priori de toda la NBA quizá, y luego, pues bueno, pues al hoyo. O sea que, nada, otra cosa más. Es que de hecho veía un tuit en el que decía uno algo así como: estaría alucinando con lo que ha hecho Miami, de no ser porque en estos últimos años ya lo hemos visto 70 veces. Y yo creo que eso es lo que más resume lo que vimos ayer en el Miami Warriors. De todos modos, bueno, Miami ha ido ganando el resto de partidos, yo creo que está dejando buenas sensaciones, y el siguiente en Utah y lo que venga. Que tenemos ganas además de ver a Miami con equipos buenos y ojalá que con Butler pronto de vuelta. Hago una pequeña pausa, si os parece, y nos vamos ya a hacer un pequeño repaso de lo que ha dado este año 2023. Bueno, pues vamos a hacer ya el repasillo de este año tan especial. En primer lugar, que no lo he dicho al principio del programa, no sé en qué estoy pensando, feliz Navidad a todos, feliz año a todos, felices fiestas a todos. Y aquí estoy yo, hablando un poquito con vosotros, que tenía ganas de conversar y de hacer un cierre a lo que ha sido este año tan especial en la historia de Miami Heat, 2023. Un año que ha pasado y pasará a la historia de la franquicia. Sin ninguna duda, uno de los más especiales, ya no solo para Miami Heat, sino para toda la historia de la NBA. O sea, realmente pocas veces vamos a volver a ver, si es que lo volvemos a ver, unos playoffs tan increíbles y tan mágicos como los que ha hecho estos Miami Heat de 2023, que bueno, pues que empiezan desde donde empiezan y llegan hasta donde llegaron de la forma tan épica que lo hicieron, ¿vale? Vamos a empezar un poco yéndonos hacia atrás y bueno, por rememorarlo un poco todos juntos. Evidentemente hay que empezar, si empezamos la temporada, por septiembre, octubre de 2022. Un equipo que viene, bueno, de séptimo partido, perderlo en casa con Boston, que yo de hecho estuve allí. Y bueno, pues una sensación de oportunidad perdida, de bueno, pues que a Jimmy no necesita ayuda, de un verano muy triste porque se escapa Donovan Mitchell, se escapa Kevin Durant, bueno, o Miami prácticamente no tiene opciones. No solo Miami no trae a nadie, sino que encima pierde a PJ Tucker, que se va a Filadelfia, que es uno de tus rivales, y no trae nada por él. No trae absolutamente nada. Y empieza la temporada con esa sensación de intranquilidad en la gente, en el ambiente tenso, ¿vale?
una sensación de decir frustración, deberían haber hecho algo, no lo han hecho, algo que seguramente os suene de este año. Pero yo me atrevería a decir que este año quizá era un poco más de desolación. El año pasado era un poco más de cierta incomprensión, ¿vale? De decir, ¿qué hemos hecho? ¿No? O sea, hemos llegado aquí hasta el séptimo en casa, fue una temporada estupenda, Miami quedó primero, etcétera. No se ha hecho nada porque sí, se ha dejado ir a Tucker porque sí, y aquí no hay explicaciones. Y la temporada empezó muy mal. O sea, Miami fue un equipo, es la peor temporada regular de... Espera, crucemos los dedos que no sea esta. Que ya es difícil que sea esta, porque ya en estos meses ha sido mejor que aquella temporada. Pero para mí es la peor temporada regular de la era Butler, la 2023, o sea, 2022-2023. No solo por el récord, por las victorias, sino por la apatía que mostraba ese equipo, las sensaciones, eran partidos, el equipo jugaba mal, la química estaba absolutamente rota, desquiciada, etcétera. Y eso, y el equipo no se encuentra bien. O sea, realmente no. Eso no funciona, ¿vale? Eh, no sé si hay mucho más que destacar de la regularización. Es que de verdad a mí me pareció linealmente mala, ¿vale? O sea, si como tras la regularización dices, mira, pues hubo unos meses que Miami iba bien, ¿no? Por ejemplo, la post-burbuja en la que Miami, aunque igual no va bien, de repente pilla una racha de 6 victorias contra equipos muy malos y la gente se piensa que, mira, que ya vuelven y tal por lo que han hecho la burbuja y siempre se está... La esperanza esa de que cuando estén sanos van a ser buenos y tal. Yo la sensación que tuve el año pasado fue que fue un equipo malo, sin más. Linealmente malo. O sea, no... Y no se salvaba prácticamente nadie de la quema. Miami fue uno de los peores equipos en triples, cosa incomprensible. O sea, de ser el mejor a ser el 28 o una cosa así, o el 30, creo recordar que era. Y Miami era un equipo malo, era un equipo feo de ver y que no se disfrutaba nada. Así os lo resume todo. Creo que fue un año en el que además no sirvió para nada. O sea, realmente creo que todo el mundo bajó de valor, de nivel y la gente se fue poco a poco desenganchando, etcétera. Con eso llegamos al play-in, play-in triste, porque es que además durante el transcurso, esto ya es en 2023, se da el traspaso que desmantela a los Brooklyn Nets. Entonces, claro, los Brooklyn Nets caen en picado, ya sin interés, vamos a decir, o sin capacidad para poder pelear y estar ahí arriba. Y Miami, de hecho, tiene algunas derrotas muy dolorosas para los superfans que os acordéis. Estáis pensando, sí, o sea, hubo alguna que Miami lo tuvo en casa para prácticamente ponerse con el mismo récord que los Nets y haberse clasificado a playoff directo, etcétera. Y pierdes feo. O sea, pierdes de 20 en casa con los Nets, ya sin nadie, etcétera, etcétera. O sea, Miami fue un equipo pues que de hecho había mucha gente que quería que la temporada se acabase. Yo recuerdo escuchar algún programa de Five Reasons en el que una de las intros recuerdo que hablaban de sí, sabemos que todos estáis hasta las narices del equipo, que no os queréis saber nada, que de hecho decían que la gente se había puesto en contacto con ellos para decirles nos encanta vuestro programa, etcétera, pero no queremos saber nada de este equipo y hasta que no habléis de otra cosa, pues no volveremos a escucharos, pero no por vosotros, sino porque no queremos saber nada. O sea, estamos muy enfadados, muy disgustados y tal. Y es que realmente era así, ¿eh? O sea, es que tampoco... Es que no había... Era un equipo que no te transmitía nada, sin más. Que era un equipo del que estabas harto, del que yo creo que ellos mismos estaban hartos de sí mismos, o eso es lo que parecía todo. Y bueno, y que yo creo que ya habían gastado, parecía, que ya habían gastado todas las balas de las charlas motivacionales de Haslem, cambios de quinteto, Spoelstra había aprobado todo, etcétera, y eso no funcionaba ni para atrás. Por no hablar de que, bueno, pues que como siempre había ciertos agujeros en el roster, etcétera. En febrero está el trade deadline. El deadline de Miami es incomprensible, otra vez. Porque bueno, pues por otra vez por lo mismo, ¿no? Porque se espera que Miami haga ciertas cosas y bueno, y al final en lo que se queda, si os acordáis, es en que Miami tiene que pagarle una ronda a Spurs para que se coma a Dedmon, ¿vale? O sea, porque realmente se queda sin opciones de hacer nada, nadie quiere los assets que tiene Miami, Lauri no tiene ningún valor porque le queda otro año de contrato y Miami no tiene opciones a moverse y al final tiene que acabar pagando para que salga Dwayne Dedmon. Y ya la sensación es, no sé, es que es como otro bofetón ya en la cara terrible, ¿vale? O sea, terrible, terrible. Y, y bueno, y ahí se da, pues, las rebajas. Quizá el Miami no tuvo ninguna opción de llevarse
traspasos que, bueno, visto todo el rato a posteriori, casi le ha salido mejor. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, los Bucks pagan 5 segundas rondas para llegarse a Jay Crowder de Phoenix, ¿no? Increíble. Pero ahí empiezan un poco las rebajas de verdad, donde la gente se vuelve a ilusionar, que son los buyouts, ¿vale? Y ahí es donde todo el mundo empieza, pues ojalá venga Westbrook y On Wall y tal, y patatín y patatán, y si la Marcus Aldridge vuelve a jugar a baloncesto, que vuelva y tal. Y vas viendo cómo también gente como Westbrook decide irse a otro equipo en vez de irse al tuyo. Al final, a Miami le queda, entre comillas, el patito feo de Kevin Love, que cambiaría y revolucionaría absolutamente la historia de la temporada. En un movimiento que yo a día de hoy no soy capaz de comprender, o sea, de hecho yo recuerdo hablarlo y decir, no veo ningún por qué los Cavaliers regalarían un jugador a uno de los rivales que tienen al lado en la tabla, porque sí, o sea, sin más, por regalárselo, ¿sabes? Y bueno, pues eso que aparentemente es tan carente de lógica es lo que sucedió. O sea, Kevin Love le hicieron los Cavaliers el favor de que se pudiese ir a Miami, concretamente, y él decidió irse a Miami porque tenía garantizado un espacio en la rotación de muchos minutos. Claro, todos estos buyouts, muchos de ellos iban, pero probablemente igual no jugabas nada, o eras el octavo jugador, el noveno. En cambio, a Kevin Love de primeras le habían garantizado como mínimo ser titular, ¿vale? Entonces eso, claro, para él, en un equipo que aspiraba a ser playoff, etcétera, era pues la oportunidad que le quedaba en su carrera. O sea, Kevin Love estaba absolutamente denostado ya en los Cleveland Cavaliers. Bueno, a partir de ahí hay un pequeño soplo de, bueno, ha venido alguien, por fin tenemos un 4, etcétera, tal, que dura poquísimo, no os engañéis. O sea, dura poquísimo. A partir de otra vez el equipo es malo, 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 eso no funciona por ninguna parte. Es horrible y vienen las derrotas que he dicho con los Nets y de aquí paz y después gloria y a casa. Y Miami se mete en el play-in de manera contundente, o sea, quedándose a, no me acuerdo ahora, 3-4 partidos, 3-4 partidos de distancia de los playoffs directos. O sea, no se quedó a qué mala suerte, sino que fue claramente merecido. Play-in, que ya de por sí la gente quería que se acabase cuanto antes. Yo recuerdo, no sé si después de la primera derrota, pero recuerdo haber puesto una encuesta en la que decía qué quería la gente, si perder ya o ganar el play-in y luego ir al playoff. Y recuerdo que creo que ganó el perder ya. O sea, ese era el espíritu, ya no lo que pasaba, el espíritu con el que se afrontaba desde los fans de Miami, de decir, estamos hartos, ¿no? El resto, sobre todo a nivel deportivo, ya os lo sabéis. Primer partido contra los Hawks en el que Miami no tiene ninguna opción. O sea, los Hawks son mucho mejores. Miami hace un partido ridículo, o sea, en el que es claramente superado en el rebote por físico, etcétera, y donde domina a gente como Capela y tal, o sea, le hacen un traje absoluto. Miami juega fatal y pierde con mucha contundencia, Y yo creo que ahí ya sí que es el punto definitivo, donde yo creo que por ahí están las encuestas, donde yo creo que ya sí que sí, la gente prefería irse a casa. O sea, todos los fans preferían que se acabase ya la temporada, casi seguro, porque es que además pensad que lo normal era ganar y luego ser barrido. O sea, después de ya haber visto toda la temporada y después de haber visto cómo pierdes así con los Hawks, lo normal es que los Bucks o los Celtics te vayan a meter un 4-0, 4-1, que probablemente sea más doloroso que perder por la puerta de atrás y marcharte, ¿sabes? Y yo creo que en esas estábamos. Viene el partido de los Bulls. El partido de los Bulls es horrible también. O sea, horrible. De hecho, Miami eso pues va perdiendo a falta de 3 minutos. Y Miami lo saca porque Butler es Jesucristo y porque Strus fue Jesucristo también. O sea, Strus hizo 32 puntos o algo así, o 34, para ganar el partido del play-in en casa, para clasificarte por la puerta de atrás, contra los Bucks. Encima está el tema de la falta de descanso. Porque cuando acaba la temporada, ponte un lunes y los playoffs empiezan un sábado. El equipo que acaba la temporada regular desde el lunes, incluso antes, porque probablemente el último partido del penúltimo ya lo descansan, están hasta el sábado simplemente pues de tranquilos y tal. Cuando estás jugando el play-in, probablemente juegas el play-in el miércoles y el viernes y te vas a Milwaukee, ¿vale? O sea, Milwaukee está toda la semana esperando rival tranquilamente, pim pam, y Miami a la vez está jugando 2 partidos a vida o muerte en casa con todo lo que fue aquello. Bueno,
Y ahí ya sí que empieza la historia absoluta, que seguro que tenéis mucho más fresca, pero bueno, así cuando la vamos contando, pues van saliendo poco a poco detalles. Eh, Miami-Milwaukee. Yo os tengo que confesar, yo no tenía ninguna fe. O sea, lo dije 1000 veces, yo no tenía ninguna fe. Y creo que el que la tuviese, o es el clásico motivado que se la tiene siempre, o porque motivos yo personalmente creo que no había, sin más. O sea, el equipo era muy malo, ya lo hemos estado hablando, etcétera. Milwaukee era un equipo muy bueno, factor cancha en contra, sensaciones terribles, sin descanso en contra, o sea, todo, todo. Y bueno, creo recordar que el primer partido era una hora decente. Bueno, pues vamos a verlo. Y el primer partido Miami lo juega muy bien. O sea, es que el primer partido Miami lo juega muy, muy bien. De hecho, lo juega tan bien que a mí me revitaliza. O sea, yo después del primer partido digo, oye, cuidado, ¿sabes? O sea, porque no es... Y eso que fue un partido que dices, pues lo más probable es que no se repita. Pero empiezas a ver cosas que dices, estos tíos son capaces de hacer esto. Y me pareció como con mucha cabeza. O sea, no me pareció eso del típico día que te entran los tiros. Sino que había ahí un plan de juego ejecutado a la perfección, etcétera. En ese partido creo recordar que Butler se va hasta los 35 puntos o 45, una de las dos. Yo creo que eran 35. Y al segundo cuarto se rompe Tyler la mano. En una jugada súper absurda. O sea, un balón dividido, cae y se acabó Tyler. Un Tyler que estaba jugando muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que se ha sido un poco injusto en cuanto a... Bueno, que todo esto se pasa gracias a que no está Tyler, pero Tyler estaba jugando muy bien. Y de hecho ese primer partido Tyler estaba jugando bien. Miami estaba siendo superior a los Bucks ya de inicio. O sea, ya desde el principio Miami ya iba, no sé si 24-12 o algo así, etcétera. Y creo recordar, si no me equivoco, que ahí también se lesiona Giannis con el tema de la espalda. Entonces Miami gana con contundencia. O sea, yo diría que da un pequeño puñetazo en la mesa de decir, no solo hemos ganado el partido, sino que realmente hemos sido mejores. Hemos sido mejores. Y ahí hay un hilito de esperanza. El segundo partido yo creo que fue uno de los peores momentos, sin ninguna duda. Paliza sin paliativos desde el principio hasta el final de los Bucks para volver a decir, para hacerte sentir como si fueses tonto por haberte ilusionado, ¿sabes? Por decir, ¿cómo caes en la trampa después de no sé cuántos millones de partidos viendo a estos jugar mal, ¿sabes? Y fue un partido que tiraron totalmente a la basura, les dio igual, les dieron una paliza, o sea, les dieron una imagen lamentable y los Bucks sin Giannis le pasaron absolutamente por encima a Miami. 1-1, yo recuerdo hacer el podcast entre hundido y súper cabreado. Y recuerdo además ir a un podcast de unos colegas de los Bucks, el Bramido del Ciervo, y decirles que para mí estaba acabada la serie. O sea, sin más, que había habido una pequeña esperanza y que los Bucks ya habían dado un puñetazo en la mesa y se acabó. Y ya está, y que habían puesto las cosas en su sitio y que no iba a haber más serie. Ya está, así lo veía yo, ¿eh? Y luego ya llega el tercer partido, en el que ese es el que menos recuerdo ahora mismo. Creo que Miami lo gana. Es el que Miami gana con contundencia. Lo gana con bastante, bastante holgado. No recuerdo ahora mismo muy bien quién está muy destacado. Yo creo que Duncan Robinson estuvo bastante bien en ese partido y tal. Y creo que Miami gana como de 20 o una cosa así. Ganando el partido quizá con más contundencia en cuanto a resultado, etcétera. Y pone el 2-1. Pero bueno, ahí estaba toda esa narrativa de falta Giannis, es que claro, no está Giannis, tal. Y bueno, pues efectivamente volvió Giannis para el cuarto. Cuarto partido que sin duda pasará a la historia. O sea, es historia pura de Miami Heat. Es probablemente el partido más increíble que he visto en mi vida. Es que mientras lo voy pensando, es probablemente el partido más increíble que he visto en mi vida. Es que antes de empezar el partido se confirma que juega Anteto. Como encima toda la narrativa estaba hecha, todo esto está pasando porque no está Giannis, que, insisto, no era verdad, pero todo esto está pasando porque no está Giannis. Si está Giannis, Milwaukee es el 1 y Miami es el cochambroso 8, ¿sabes? Entonces, bueno, jugaba Giannis y efectivamente nada más empezar, Giannis empezó como un... Vamos, como un ciclón. O sea, el partido en los primeros 3-4 minutos ya estaba perdido. Ya estaba perdido de no ser por un tal Jimmy Butler, que es sin duda aquí el fenómeno.
Pero realmente el partido estaba absolutamente perdido. O sea, Milwaukee era ultra superior a Miami y metió no sé cuántos millones de puntos en un momento y Miami no solo no anotaba, sino que es que había una sensación de superioridad tan grande por parte de Milwaukee que yo sentía hasta, no sé, como ganas de sacar la banderita blanca, ¿sabes? De decir, no os paséis, ¿sabes? Y entonces de repente pues empezó el show de Jimmy. O sea, Jimmy, porque sí, él solo empezó ahí a meter canastas de todos los colores. Y además era todo desde el orgullo, como siempre es él. Pero ese momento era como de un orgullo de voy a tirar hasta donde llegue. Y ahí Jimmy se mete 20 puntos en el primer cuarto, si no me equivoco, 22. Creo que de forma consecutiva. O sea, si el equipo hace 26 puntos, 22 son de Jimmy, o una barbaridad así. Estoy tirando todo de memoria, o sea, probablemente todo lo que os estoy diciendo mucho esté mal, pero estoy tirando totalmente de memoria. Y, y yo creo que si el partido aún así se pierde, ese primer cuarto de Jimmy es una de las cosas más increíbles que yo ya había visto en mi vida, probablemente. Pero bueno, en realidad fue un espejismo. Miami se agarra al partido gracias a Butler, pero luego el segundo y el tercer cuarto es un partido dormido absolutamente por parte de los Bucks, en el que pim, pam, se siguen poniendo por delante. Miami hace lo que puede pues para mantenerse a 10, a 13. No recuerdo cuánto fue la brecha más grande, pero sé que a unos 14-15 estuvo Miami seguro. Y luchaban para no irse a más, sin más, para poder quedarse a una distancia de eso de que si se da un milagro te metes, ¿no? En el partido. El resto ya lo sabéis. El milagro se dio. Volvió a decir Jimmy que esta era su casa, se puso el traje de superhéroe y no sé. Y él solo, ya no es que ganó el partido, es que ganó la serie y le dio la vuelta a la sensación emocional de no sé cuántos millones de espectadores que estábamos en la tele y en casa y trascendió todos los medios de, por lo menos de deportes, de todo el mundo. O sea, todo el mundo el día siguiente habló de Jimmy Butler, habló de Miami y habló de lo que había pasado en ese último cuarto en el que se vuelve absolutamente loco. O sea, lo mete todo, gana él, canastas de forma épica, destrozando a Drew Holiday, a quien tuviese delante el triple ese step back. Hay imágenes que no se nos van a borrar en la vida de lo que hizo Jimmy Butler. Yo es uno de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida. Y yo lo vi en diferido el día siguiente en mi casa, ¿eh? Que yo veo siempre los partidos en diferido, procuro vivirlo lo más activo que puedo, pero es verdad que siempre tienes la sensación esa de, bueno, que ya ha pasado, etcétera. Te cuesta mucho meterte como si fuese el directo. Yo recuerdo estar enajenado en casa, o sea, de decir, no me lo podía creer lo que estaba viendo. No me lo podía creer. No me lo podía creer. Ya no me acuerdo ni cuántos metió. Sé que fueron 53, 6, no sé. Por ahí andarán. 53 puntos yo creo que fueron. Y ahí Jimmy hizo... Y es que además los necesitó todos, ¿eh? O sea, es que Miami, aun con los 50 y pico de Butler y otros no sé cuántos seguidos al final, gana muy justo el partido. O sea, le da la vuelta a él, la gente se vuelve loca y tal, pero los Bucks aún así tienen alguna que otra canasta de estas, creo que mete Drew Holiday y un triple brutal también de step back, y luego al final necesitan todo para acabar rematándolo y para ganar el partido y poner el 3-1 y poner a los Bucks ante la historia. Porque solamente se había dado, ya no me acuerdo, 2 veces creo, que hubiese ganado un octavo en primero. Lo que nunca se había dado era que alguien desde el play-in le ganase a alguien que no estaba del play-in, ¿no? O sea, el séptimo o el octavo. Y encima que fuese el octavo, porque luego los Lakers también ganarían su eliminatoria contra los Memphis Grizzlies, pero los los Lakers eran séptimos y los Memphis eran segundos. Entonces, la primera vez que un octavo le gana al primero a través del play-in. Y todo eso se dio en un cúmulo de cosas que se pueden resumir en la figura de Jimmy Butler. Bueno, que me he olvidado mencionar. Está la jugada en la que Caleb Martin mete los triples aquellos y se pone la mano en la cara porque así defendido estaba. Es que fue un momento de... Yo es uno de los momentos de verdad más mágicos que he vivido en mi vida, pero porque no tenía ningún sentido todo lo que estaba pasando y por ver a un equipo
con una confianza, una unión, un objetivo que no había visto nunca. O sea, de verdad. Y creo que eso es algo que nos vamos a llevar siempre. Por eso este 2023 va a ser recordado siempre en la historia de Miami Heat y en la historia del baloncesto en general. Último partido en Milwaukee. Recordad, 3-1 para Miami. Algunos diciendo que los Bucks ya están eliminados, pero otros diciendo que los favoritos siguen siendo los Bucks y que van a acabar remontando, que todo esto ha sido un poco espejismo, etc. Hay que decir que para los que decían que era un poco espejismo y que podían remontar, tampoco les culpo del todo. O sea, realmente lo que estaba... O sea, vuelvo a decir, el partido que gana Butler con ese milagro, los Bucks son muy superiores a Miami, ¿eh? Muy, 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 muy superiores a Miami. O sea, es un milagro absoluto lo que hace Jimmy Butler. Y el último partido se jugó muy bien. O sea, Miami le plantó cara, aún así se pudo perder y se ganó otra vez de forma milagrosa, con la canasta esa de Jimmy, encarándose con la grada, encarándose con Drew Holiday. Aparte, yo creo que ya Miami estaba en un punto de tal sensación de la estamos liando y plantearlo ya desde una perspectiva ya psicológica. Porque yo creo que al principio de una eliminatoria así, igual estás un poco no sé, a tantear. Pero yo creo que ya Miami estaba en plan, hay que matarlos ahora. O sea, los tenemos en la lona y hay que hacerles todo el daño posible. Y yo creo que por eso vemos una versión de Jimmy en la que se pone a trastolquear ahí a todo el que puede, que yo creo que es una versión que en general tampoco se ve tanto de Jimmy, ¿no? Pero es que él sabe que es un arma que tiene que hacer valer. O sea, creo que Miami no puede permitirse dejar de pisar el cuello del rival, porque es que como le dé un poco de oxígeno, realmente yo creo que los Bucks fueron el rival más duro que se encontraron los Heat en todos los caminos, a excepción de Denver, ¿eh? O sea, es que lo que pasa es que, bueno, pues que la historia lo deja así porque es la primera ronda, pero es que los Bucks eran un equipo absolutamente increíble. Y Miami completa la gesta. La completa de la forma más increíble posible, ganando otra vez en Milwaukee, ganando de 5 partidos 4 a Milwaukee, 2 allí, con esas gestas también de Jimmy. Creo que en el último también hace otros 40 o 35 por ahí. Y eso. Y mandándolos a casa y yendo por la puerta grande. Y a partir de ahí se abrió un escenario. Los New York Knicks, que venían de haber ganado a los Cavaliers, tal, etcétera. Pero ya era un... Es que la siguiente montaña es más baja que la que acabas de cruzar. O sea, y ahí ya empezaba... Toda la prensa nacional le seguía dando favorito a los Knicks y tal, pero bueno, por... No sé si decir infravalorar a Miami o por seguir creyendo en la temporada regular de Miami. Yo creo que los fans de Miami, después de haber visto ya la serie de Milwaukee, ya nadie se acordaba de la regular season. A nadie le importaban las sensaciones de la regular season, sino que ya sabíamos que era un equipo distinto. Y es que se veía, o sea, las sensaciones eran totalmente distintas, el juego era distinto, el equipo estaba en un estado de forma diferente y creo que todo eso se plasma. Y entonces cuando tocan los Knicks dices, yo por ejemplo veía más favorito a Miami, porque creía que era un equipo del tú a tú mejor y con más veteranía, mejor entrenador, etcétera. El primer partido en el Madison Square Garden, que yo creo que ambas franquicias lo vimos como un regalo, de decir, estamos aquí y probablemente no contábamos con ello, o estamos satisfechos. Pero el primer partido marcó un mensaje muy claro, que es que Miami era mucho mejor y que tenía un punto que los Knicks no iban a tener. O sea, ni tenían ni iban a tener. Que es todo eso que hablo de veteranía, experiencia, madurez, no sé. Y Miami al principio empieza un poco mal, la primera parte, se ponen los Knicks también creo que 13 arriba, una cosa así. Y luego Miami le pasa por encima fácil con esos pases de Kevin Love en modo NFL, que lo sigue haciendo, etcétera. Y bueno, pues un parcial de estos y se acabó el pastel. Lo malo, la lesión de Butler, que hasta entonces estaba increíble, que tenía ese emparejamiento con Josh Hart, del que se habían ya hecho leyendas, de que todo el mundo lo quería ver, etcétera. Y cuando llega ese enfrentamiento con Josh Hart, pues al principio parece que lo va ganando Josh Hart por intensidad, etcétera. Luego ya Jimmy va encontrando su sitio y luego llega pues la famosa lesión del tobillo, que a priori acabó con los playoffs históricos de Butler, ¿vale? O sea, Butler tuvo sus momentos, pero acabó con los playoffs históricos de Butler donde era Michael Jordan. O sea, donde todo es el hijo de Michael Jordan, etcétera y tal, porque ya no volvimos a ver un Butler así en todo lo que haga de playoff. Y probablemente ahí acaban las opciones reales de Miami de ganar el anillo, ¿eh? Pero bueno, es un poco irnos demasiado. De todos modos, yo en ese partido, para mí, la serie del Miami Knicks se decide en el primer partido. Y se decide en los minutos en los que Butler está lesionado. Porque cuando Butler se lesiona, el partido está totalmente ajustado.
No sé si está empate o va ganando Miami, pero de 2. O sea, quiero decir, no estaba el partido sentenciado ni mucho menos. Quedaban 3 o 4 minutos. Miami decide mantener a Butler en pista, que Butler era el Cid. O sea, era un jugador que se mantenía a duras penas en la pista y ya, no tenía más opciones. O sea, realmente estaba ahí por figurar. No se podía ni mover, ni podía defender nada. Miami gana la eliminatoria ahí. Porque los Knicks no le atacan ni una vez a Butler. Ni una vez. Viéndole que estaba destrozado. Y eso lo que nos refleja es que no estaban mentalmente preparados. Le tenían demasiado respeto a Butler y a Miami cuando en principio el favorito a ganar eres tú. Y tú tienes que imponer tu filosofía. Miami ganó ese duelo, ganó ese partido y para mí se decidió ahí la eliminatoria. Después, segundo partido sin Butler, sensación de que se va a perder sí o sí porque falta la estrella y bueno, Miami se lo toma un poco de otra manera. Y aún así, Miami pierde, pero el repaso también baloncestístico que le da casi les... O sea, es la típica derrota dulce o victoria amarga, ¿vale? Por parte de los Knicks, en la que te vas pensando que eres aún peor, porque realmente ganó con cierta polémica arbitral y con una sensación de decir, bueno, esto nos van a reventar. El tercer partido en Miami es una paliza de Miami. Me acuerdo que fue además en muy buen horario en Europa. Y Miami le dio una paliza. O sea, sin más. De 20 y algo, típico partido en Miami donde no hay color. Y 2-1. Después vuelve a ganar Miami. Eso es. Sí, 3-1. Correcto. Sí, me estoy yendo. De ese no me acuerdo mucho. Ese partido. No sé si había alguna bronca o algo. No sé. Mira, ese no me acuerdo muy bien. Del 3-1. No sé. Luego si me viene algo, ya me acordaré. Sé que luego ganan los Knicks en casa. Se fuerza otra vez a ir a Miami. El partido que cierra la serie en Miami es horrible. Es un partido malísimo. Creo que se le está empezando a escapar la serie en Miami. O sea, tuvo mucha suerte de cerrar la serie. Porque realmente creo que los Knicks poco a poco, con eso de alargarse la serie, se estaban dando cuenta de que, bueno, pues que si bien había mucha gente que en la primera fase, la primera ronda contra los Cavaliers había sido muy importante y ya no lo estaba siendo ni lo iba a ser, bueno, había gente que estaba echando un poco para adelante, sobre todo Branson, ¿no? Que tiene un partido absolutamente increíble en el sexto partido en Miami y tal. Y Miami va sobreviviendo. O sea, Miami ya no es un equipo esplendoroso, con momentos así, no sé, buenos, etcétera, sino que ya es un equipo pues que se está manteniendo, que le cuesta anotar, que le cuesta sostener a Branson, que Miami siempre es un equipo que normalmente esas cosas las hace muy bien. Y es un momento duro. O sea, yo recuerdo que fue un partido que sufrí mucho, 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 ¿eh? Y es de esos de los que te vas diciendo, menos mal. Porque Miami cierra ahí la serie. Si no la hubiese ganado, hubiese sido un séptimo en el Madison Square Garden. Y se vaya a esperar al siguiente rival, que son los Celtics, que de hecho tardarían en decidirse. Porque es que Miami cierra la serie antes que el séptimo del Boston Filadelfia y nos da un poquito de tiempo a pensar quién preferimos, si los Sixers o los Celtics. Yo recuerdo que todos teníamos unanimidad de que los Sixers eran mejor rival para Miami porque era un equipo a priori peor, pero mucha gente prefería a los Celtics, un poco por la revancha del año pasado, etc. Sea por lo que fuere, fueron los Celtics y fue otra serie histórica absolutamente por todo lo que pasó. Y fue... O sea, la propia serie de los Celtics. Yo tengo que confesar dos cosas. Una, la propia serie de los Celtics fueron como los playoffs en sí enteros. Y la segunda, y va un poco ligado, es que fue una agonía total. A mí me acabó de... me quitó la energía. O sea, esa serie acabó conmigo ya de decir, ya no puedo más. O sea, es demasiado sufrimiento, demasiadas emociones para mí. Primer partido en el Garden. Otra vez, narrativa de que va a ser una paliza. El 3% de posibilidades que le daba la ESPN a Miami de ganar la serie. No sé. Demasiada chorrada, la verdad. Y bueno, otro nuevo Miami-Boston allí. Y vuelve a ganar Miami, ¿no? O sea, Miami gana el primer partido. Tengo más fresco el segundo que el primero. Y me da rabia, porque sé que en el primero también pasan ciertas cosas importantes, que ahora mismo no me acuerdo muy bien.
Pero bueno, el primer partido también es el partido en el que se cierra con el triple ese de Jimmy súper lejano, que le da al aro, etcétera. Yo sé que el partido lo va más o menos dominando Boston y al final aparece Miami un poco por detrás y lo cierra mejor. Que de hecho siempre es así en los Boston-Miami, salvo el año que gana Boston la serie, porque es que Miami está destrozado físicamente. Pero siempre en general la burbuja también fue así, o sea, siempre era como Boston tenía sensación de más superioridad, ganaban, de hecho ganaron todos los cuartos, creo recordar, y solo perdieron el último, que también fue luego una narrativa estupenda. Y Miami le robó la cartera y ya está. 0-1 y sorpresa dada. Segundo partido, que siempre piensas que lo vas a perder porque has ganado el primero y hay una sensación de urgencia en uno y casi de relajación en el otro. Y ese es el partido estrella. Todos nos acordamos de lo que pasa con Grant Williams. Es que, quiero decir, más allá del básquet, más allá de las canastas, etcétera. De hecho, estaba siendo un partido relativamente discreto de Jimmy. Porque seguía un poco pues con esas molestias, etcétera y tal. Y, y bueno, y el partido lo tenía otra vez dominado Boston. Creo recordar que es a principios del último cuarto o finales del tercero. Y ahí se da la jugada en la que, bueno, pues que Grant Williams primero mete un triple, le dice varias cosas a Jimmy Butler porque sí. Entonces Jimmy o sea, le busca en el uno contra uno, se la mete por encima y ahí ya es cuando se empiezan a decir de todo y está la famosa foto del enfrentamiento cabeza con cabeza. Y eso fue uno de los momentos que más me ha... O sea, así como el de los Bucks es uno de los más mágicos, etcétera, yo creo que este es uno de los más divertidos que hemos vivido nunca. O sea, ver a Jimmy Butler y a Grant Williams cabeza con cabeza, escenificando realmente la rivalidad existente entre Boston y Miami de los últimos años. Y encima el desenlace que venía después, porque yo creo que en ese momento todos fuimos conscientes de que Miami iba a ganar el partido. O sea, nosotros los de Miami por cabrear a Butler, pero yo creo que los propios de Boston también sabían que ahí habían despertado al oso, como dicen en Estados Unidos, habían despertado a la bestia. Y a partir de ahí Jimmy Butler se lo tomó tan personal que metió 2 o 3 seguidas y tuvieron que sentar a Grant Williams. Lo sentaron. Que para mí fue señalarle totalmente. Y ya a partir de ahí, cuesta abajo, el partido lo ganó Miami. 0-2, puñetazo total, y a Miami. Y con la sensación que te queda, porque es que todo esto, si os dais cuenta, tanto en la serie con Milwaukee, con los Knicks y con los Celtics, hay muchísimas claves mentales. O sea, no en tantas series se da tanto esto, por la rivalidad o por el emparejamiento, por lo que sea. Pero esto, como las series de Miami han sido tan duras, ha habido muchas claves mentales. Aquí estuvo la del... Una de las del Boston-Miami, porque de aquí dio muchas vueltas. Ahí empezó un montón de, pues, mucha bronca dentro de Boston. La famosa pregunta en la que le preguntan a Jaylen Brown sobre el tema y Jaylen Brown dice next question, o sea, porque no quiere decir nada. No sale ningún jugador de Boston, digamos, a arropar a Grant Williams, ni lo hicieron tampoco ahí por enfrentarse con Butler, ni lo hicieron después en la rueda de prensa. Jimmy salió diciendo, esa es la respuesta que tienen contra mí, esa es la respuesta, como riéndose en plan, no tienen respuesta, o sea, si me van a poner esta tontería, me la paso por delante. Y luego, de hecho, Jimmy ya casi incluso siendo, no sé si decir educado, pero para mí dando muy buenas respuestas diciendo pues que él incluso disfrutaba de ese tipo de momentos y que le gusta que le motiven y tal, y que bien, incluso diciendo que no había, entre comillas, nada personal, pero que le gustan estos momentos y que cree él que no era el jugador ideal al que le tendrían que hacer eso, pero que él, para él mejor. Entonces la serie ya vuela a Florida con el 0-2. El 3-0, no sé si decir que es un espejismo, pero es una sensación de que se acaba la serie de manera absolutamente aplastante. O sea, Miami le mete una paliza a Boston en la que no deja rastro de nada ni de nadie. Y la sensación que da es de que en Boston se ha acabado todo. O sea, se ha acabado Matsula, que es un entrenador nuevo en el que se va a ir a su casa. Y el proyecto está prácticamente sepultado. Y Miami se va a ir a la final a verse con Denver. Y estábamos planteándonos si íbamos a tener 11 días sin baloncesto, etcétera, etcétera. Y ahí yo no sé qué es lo que pasó. A día de hoy no sé explicar lo que pasó,
pero cambia todo el transcurso de la historia. Sin más, o sea, cuando un equipo parecía absolutamente muerto y el otro parecía que ya era excesivo, o sea, les había ganado por goleada, llega ese cuarto partido en el que de repente se hacen un lío. Boston no sé si saca orgullo, casta o encuentra ciertas teclas, pero empieza a ser un poquito más lo que ha sido Boston o lo que podría llegar a ser Boston y empieza a plantear ciertas dificultades a Miami que probablemente no se las habían planteado en toda la serie, pues rompiéndole la zona a Miami y tal y cual, y bueno, jugando un buen baloncesto con Robert Williams, etcétera, pues haciendo daño y tal. Y empieza una batalla psicológica de Miami consigo mismo que casi cuesta la serie. O sea, en ese partido, fijaos que iba Miami 3-0. En ese partido, las sensaciones eran tan malas que estábamos ya todos con el fantasma. Todos, o sea, todos. Todo el mundo estaba pensando, nos van a remontar. Cuidado que nos pueden remontar. Cuidado. Y iban 3-0, quedaban otros 4 partidos por delante. Con ganar uno valía. De hecho, quedaba volver a venir a Miami incluso perdiendo en Boston, etcétera. Se pierde ese partido, la sensación es terrible. Terrible. Iban 3-1, ¿eh? Fijaos las sensaciones tan malas que había dejado el partido, que era terrible. Eso era un funeral ya para Miami y todo el mundo tenía la sensación de que era mucho más que un partido. Por todo, o sea, por la sensación de superioridad que había dado Boston, porque no tenía ningún sentido que un equipo al que tendrías que haberlo matado, no solo no lo has matado, sino que ha parecido que no lo podías matar. Que realmente era un equipo mejor que tú. O sea, es que lo parecía en ese partido. Y en Miami afloraban un montón de problemas de repente. O sea, no había nadie que pudiese meter una canasta. Cuando el anterior partido, no recuerdo muy bien los números, pero me acuerdo que había un montón de estadísticas históricas en el que le mete Miami una paliza de gente como Vincent metiendo no sé cuántos puntos. No sé, el mayor récord de puntos de un undrafted en un partido en playoff. No sé, cosas de estas, ¿vale? O ya os podéis imaginar. Y ahí la sensación era terrible. La sensación fue más terrible cuando se pierde el siguiente. En el Garden, típico partido de Miami, de uno, perderlo de ni presentarte. Exactamente al mismo estilo que el de Milwaukee. Paliza fácil, sensación de que... Porque yo creo que es que los propios Celtics, cuando ganan el primero en Miami, creo que siguen sin creer en que pueden remontar. Creo que piensan que han salvado la honrilla y ya está. Ahora, cuando ya ganan el segundo en Boston, creo que ya tienen que empezar ellos a decir, vamos a, por lo menos a generar que la batalla sea de ellos y que les entren las dudas. Que yo creo que eso cuando ganan el primero no se van así. Pero cuando ganan el segundo sí que empiezan ellos a disfrutar de la batalla, a disfrutar de ver sufrir al de al lado. Y creo que ahí es donde Boston empieza más que nada desde ahí. Y entonces yo creo que todas las esperanzas de la gente de Miami era el partido que te queda en casa. O sea, la gente tenía, desde que pierde el primero, tenía el, cuando vuelva a casa, a ver qué pasa. Esa es la final. Y si se gana ese se pasa, y si no, ya no es pasar. Era entrar en la historia como el único equipo de todos los deportes profesionales de Estados Unidos, de las grandes ligas estadounidenses, al que le habían remontado un 3-0. Nunca se ha dado, no solo en básquet, sino en cualquier gran liga americana. Ahí es nada. Y entonces llega ese precioso partido, el sexto en casa. Me cuesta mucho recordar baloncestísticamente el partido. Fue un partido tan emocional, tan sufrido, tan agónico, que al que recuerde baloncestísticamente muchas cosas más allá de las 4 jugadas finales, yo no me acuerdo muy bien. O sea, yo creo, o sea, el recuerdo que tengo es que seguía un poco la misma tónica, Boston era como mejor, Miami aguantaba, fantasmas, dudas, miedos, parece que sí, parece que no, y ya al final recuerdo que el partido estaba perdido, o sea, sin más. De repente Jimmy se inventa los 3 tiros aquellos, barra le hacen una falta ridícula que ganaba la serie, prácticamente la robaba, ¿no? Como dicen en inglés, lo del steal the game. Para mí era así, o sea, Miami se lo estaba llevando, te lo hemos quitado y ya está, ¿sabes?
Y Jimmy mete los tres, que me pareció increíble meter los tres, porque es que había una... Es muy difícil meter siempre los tiros libres en cualquier partido. Pero justo en ese... Es que Miami ya no estaba jugando contra Boston, estaba jugando contra la posibilidad de perder, de ser el ser el primer equipo que perdía una serie después de ir 3-0, ¿no? Yo creo que todo ese fantasma llevaba un rato sobrevolando la posibilidad, etcétera, ¿no? Jimmy mete los tres tiros libres y me parece increíble. Y luego se da la fatídica jugada e histórica a la vez de la canasta de Derrick White en el rebote, en el rechace, que es probablemente el momento más triste y orgulloso a la vez como fan de Miami. Y fue un momento muy bonito. Y es paradójico que lo diga. O sea, fue un momento evidentemente terrible. Terrible porque te acaban de meter una canasta cuando tenías el partido ganado, cuando no estabas que no te lo creías de que ibas a estar en la final de la NBA. O sea, además fue muy especial porque, claro, al principio te veías con mucha facilidad en la final de la NBA, entonces casi no le dabas importancia ya a cerrar la serie, te da igual 4 o 5 o 6 partidos, me da igual. Y luego fue al revés, de repente pensabas que ya no ibas a llegar, entonces te ves en la final de la NBA y ves otra vez la historia ahí y de repente mete la canasta de Derrick White y no te lo crees, que es más o menos como yo creo que reaccionamos todos, ¿no? Y de repente te ves al revés, te ves eliminado de lo que era la historia más bonita de que habíamos visto probablemente nunca en la NBA a la más vergonzosa por la remontada que te estaban metiendo y de la forma más cruel contra el rival contra el que no quieres perder. Fue horrible. Pero yo tengo que decir que fue muy bonito porque fue como un dolor que nos... No sé, que fue como sentir aún más orgullo de ser de Miami. No sé si a vosotros os pasó. Por un momento hubo mucha desolación, o sea, y tristeza, pero luego era como gracias por todo lo que nos han dado, ahora más que nunca orgulloso de este equipo, del sufrimiento que nos está uniendo, porque yo creo que hubo mucha unión y mucha comunión entre todos los aficionados de Miami que estábamos pues muy dolidos, muy tristes. Y fue un momento que recuerdo especialmente bonito. O sea, yo lo recuerdo especialmente emotivo y evidentemente es más fácil recordarlo ahora porque luego ganaron, ¿no? Pero en ese momento, sin saber lo que pasaría después, estaba un poco en paz con el equipo de decir, qué pena, pero qué grandes, ¿sabes? Y qué grandes todos los de Miami que estamos aquí, lo estamos pasando mal, pero estamos juntos, ¿sabes? Y yo ese momento de comunión y de armonía entre todos lo recuerdo con un cariño especial. En aquellos space que me estaba haciendo ahí a las 5 o 6 de la mañana y que estábamos por ahí. La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Y luego ya llegó el séptimo partido, que también fue muy raro, porque es que por eso os digo que esta serie fue demasiado intensa. A mí me acabó ahogando. Primero te ves totalmente clasificado y no le das ni importancia. Dices, qué fácil. Ya estás pensando en Denver y no, 4-0 está casi ni ha contado. Luego te entra el miedo. Ese miedo se va alargando 3 partidos, porque es que no es que te lo ganen en uno y ya está, es que pierdes y pierdes. Y cuando ya pierdes el tercero en casa, te sientes eliminado. Entonces de repente queda un séptimo partido que no sabes ni cómo afrontarlo, no sabes si te van a dar el golpe de gracia y va a ser una nueva humillación allí y tal, con no sé, que no hay nada que hacer y ya es vas de invitado a la fiesta rival o hay una bala aquí. Y creo que gradualmente, poco a poco, al principio yo creo que nadie quería ni saber ni tal, ni podías, ¿no? Mentalmente no podías pensar en a ganar a Boston. Pero luego, en ese día de por medio que hay, etcétera, bueno, ¿y por qué no, no? O sea, habrá que nos ganen la última, ¿no? Ya es justo al revés, ¿no? Ahora ganadnos. Y va creciendo un poco el orgullo ese de nos queda la bala esta y aquí va a estar el equipo y yo creo que van a sacar un poco la casta y no se puede acabar. Había mucho orgullo propio de esto no puede acabar así, ¿no? Y así es como yo creo que afrontamos el séptimo partido que, bueno, pues que fue increíble, pero a la vez fue un poco descafeinado porque
al principio Miami empieza muy bien, etcétera. Ya va a ganar. Otra vez lo mismo, ¿eh? Miami ya va imponiendo su ritmo, ya está poniendo muchas dudas, ya transmite muy buenas sensaciones. Eh, pero es que se rompe Tatum y prácticamente se acaba el partido, porque es que Boston es una caricatura y en Miami están todos increíbles. Y, y nos pasamos medio partido casi disfrutando, como quien dice, de la paliza en Boston. O sea, es decir, el agobio duró todos los días entre los partidos. En el partido duraría un cuarto y medio o algo así. O sea, luego ya es que Miami está... Yo es verdad, o sea, creo recordar que me costó mucho ya tener la sensación de que sí que no te podían remontar, porque sí, incluso con Miami yendo 15 arriba, yo no estaba tranquilo. Estos van a volver, estaba todo el rato, van a volver, van a volver, van a volver. Pero luego ya se veía que no volvían. O sea, que ellos mismos ya el lenguaje corporal de los Celtics, etcétera, era tumba total. A mí me pareció muy triste por parte de ellos. O sea, es decir, no puede ser que no lo pelees. ¿Sabes? Y para mí no lo pelearon y fueron apalizados, ¿eh? O sea, tampoco... Y Miami completó, pues, la serie más increíble probablemente de la historia. O sea, de un 0-3, de un octavo contra un segundo, que ya se ha cargado el primero a través del play-in y que te mete un 0-3 y luego le remontas a 3-3 con encima el último sobre la bocina y te gana el séptimo en el Garden y de paliza. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te quedas después de eso? No he mencionado, porque ya te digo que me lo llevo mucho más al terreno emocional personal, a jugadores. Hay que evidentemente mencionar a Caleb Martin, que para mí personalmente tuvo que ser el MVP de aquella serie. Es verdad que Jimmy tuvo algún partido muy, muy bestia y tuvo jugadas clave, pero para mí el mejor jugador de la serie fue Caleb Martin. Es verdad que Miami también es un poco trampa porque nos acostumbra a que esos partidos que tira, los tira así, este se pierde. No los contamos luego porque nosotros mismos no nos tomamos en serio. Y en esos partidos, pues igual Caleb había hecho 5 puntos, ¿sabes? Pero bueno, independientemente de eso, para mí fue el mejor jugador de Miami y el mejor jugador de la serie y el factor X. Lo que decidió la serie fue Caleb Martin, que hizo algo que probablemente no sea capaz de volver a hacer en toda su carrera, que es jugar a un nivel de superestrella en los momentos en los que nadie se atreve y dando no un paso adelante, sino 10. Y vamos, y ahí se ganó el respeto de todo el mundo. O sea, es que estaba todo el mundo maravillado con Caleb Martin, era una cosa increíble. Pero no me quiero quedar solo con Caleb Martin, quiero hablar también de Vincent, que si os acordáis también se lesiona, por eso también Miami pierde uno de los partidos, bueno, por eso entre otras cosas, ¿no? Pero estaba siendo un jugador capital, insisto que era un jugador que estaba batiendo un montón de récords también y Miami tenía unos números con él increíble y Gabe Vincent estaba siendo absolutamente, vamos, o sea, Butler, Vincent y Caleb Martin. Y Adebayo también estaba jugando muy bien. Que Adebayo una vez pasada la serie contra Milwaukee, que le dimos muchos palos, Adebayo contra los Knicks y contra los Celtics y contra los Nuggets fue increíble. O sea, de verdad, para mí Adebayo jugó muy muy bien, se creció contra Horford y Robert Williams y yo, vamos, o sea, para mí chapo, ¿eh? Adebayo, de hecho, tuvo uno de los partidos, si no me equivoco, vamos, o sea, es medio Adebayo. De hecho, tiene la jugada esa del reverso a Jaylen Brown, que es una cosa increíble. O sea, es una cosa de... Eso es Adebayo, sin más. Todo el talento de Adebayo en una jugada. Y bueno, Miami ganaba pues el este, no solo el este, sino el trofeo Larry Bird en casa de los Celtics. Se desquitaba de lo que había pasado el año pasado en ese Game 7 en el American Airlines Arena. Se llevaba Jimmy Butler, el trofeo Larry Bird. Y realmente cerraba como mínimo hasta ahí una de las historias, o la historia más increíble, por lo menos de la NBA moderna y probablemente casi hasta de la historia, de la Cenicienta más inesperada e increíble de todas. Y se colaba otra vez en la final de la NBA. Yo la final de la NBA no tengo muy buen recuerdo, pero insisto, porque probablemente yo ya estaba en un punto que estaba muy exhausto, o sea, estaba muy cansado ya de tanta emoción. O sea, yo sentía la fatiga del equipo. Yo también llevaba, no sé si es exagerado o no, pero todas esas noches yo estaba viendo todos los partidos en directo, hacía los space, estaba mal durmiendo, el día siguiente con dolor de cabeza,
ya llega a un punto en el que ya me costaba mucho. Entonces, es un ritmo que puedes aguantar mientras tienes todo el rato, vamos a decir, adrenalina y buenas noticias, y contra Denver apenas la subo. Yo vi un equipo muy desdibujado desde el principio. Había una diferencia increíble en descanso. O sea, los Nuggets llevaban 10 días de balneario y Miami fue acabar en Boston e irse volando a Colorado. O sea, ni descansar. El Denver habría estado los 10 días escauteando a Miami, esto, lo otro, tal. Le jugamos así, le jugamos así. Miami no había podido ni pensar en Denver, evidentemente. Que encima era un rival totalmente diferente a lo que había visto en el este. O sea, los equipos del este se parecen un poco, y Denver era otro rollo con Jokic y con cómo estaba planteado el equipo. Súmale la altura. No sé. A mí me pareció que era ya un milagro, pero ya no era un milagro. Era como... No sé si decir injusto, porque no es injusto, te lo has ganado tú. Pero la sensación de que llegas en muy mala situación por la que has liado antes, ¿no? O sea, que parte de la final ya la has perdido por jugar 7 partidos contra Boston. El primer partido gana Denver con mucha facilidad. El segundo hay un espejismo, vamos a decir, en el que gente como Lauri y tal, y Kevin Love y eso se llevan el partido. O sea, de repente ahí hay un... Bueno, pasa unas cuantas cosas y se lo llevan. Jimmy no está. O sea, en toda la serie, Jimmy está fatal. Y por parte de Denver, sin parecerme la leche tampoco, el primer partido hacen lo que les da la gana. El segundo, vamos a decir que anulan un poco a Jokic. Bueno, mejor dicho, al revés, perdón. Le dejan a Jokic hacer un poco lo que le da la gana a él y pierde el equipo. O sea, intentando un poco eso. Pero bueno, al final fue todo un espejismo. Se va la serie a Miami. Si había algún momento de pequeña esperanza era intentar hacer valer ya el factor cancha, volver a casa, etcétera. Y en casa muere, como siempre ha muerto, entre comillas, Miami cuando las cosas no han ido bien. Muere en casa no habiendo partido en ninguno de los dos. Y ya te vas 3-1 sabiendo que tienes que ganar 2 en Denver y otra vez yendo la serie a 7, sabiendo que los jugadores no están, que ni Caleb es el Caleb de Boston, que Jimmy no le da, y bueno, eso. Y que hay lo que hay, sin más. Y estaba un poco la duda de si volvía Girro, que al final no vuelve. No sé si Miami no quiso alargar, a saber cómo estaría Girro también, ¿eh? Que por cierto, cuando se lesiona, sale la noticia esa de que Girro podría ir volver en todo caso en finales y todo el mundo se descojona vivo. Y al final podía haber vuelto. Y ya era una cuestión de ver cuándo moría el tema. Pero yo no recuerdo vivir las finales con tanta ilusión. A mí es que se me fue ya toda la energía en las finales del Este. O sea, para mí lo fue todo. O sea, es decir, aquí está todo va por aquí. Y lo que sea va bien y lo que no... Hay que ganar a Boston y luego ya si quieren perder, pierdan, ¿sabes? Yo creo que fue un poco así y así fue. Pero bueno, la sensación fue de... Es que las finales yo, así como pienso en otras finales o en otros años de playoff, etcétera, de Miami, estas casi es como si no las contase. Es que para mí Miami ni pudo competir. O sea, pero no porque el rival fuese increíble y tal, sino porque no estaban ni cerca de estar en las mismas condiciones, ni de poder estar bien. Es que no estaban ni sanos, ni estaban descansados, no sé, no estaban. O sea, no era el equipo que hayamos reconocido durante todas esas series, para lo bien y para lo mal, ya no estaban. O sea, ya no daba más. Había mucho discurso motivacional de Jimmy, pero ya está. Y bueno, pues Denver ganó el anillo, Miami se quedó con, bueno, esa parte de gloria otra vez sin anillo, y se fue un poco pues con esa parte de decir, no ha dado para completar la historia. Se puede decir que es un final un poco injusto, pero nada cambiará la historia que ha hecho Miami, ¿no? Que es que realmente no, Miami no tenía que haber estado ahí. O sea, Miami no estaba en las quinielas de estar en la final de la NBA de ninguna manera. O sea, nadie lo pensaba, nadie. Y ahí se acabó, y yo creo que un poco con muchas ganas cogimos todas las vacaciones, porque había sido un año muy desgastante. O sea, es que yo entronco un poco por ahí con las finales. Es un año terrible, o sea, la regular son es súper desmoralizante, te va partido a partido machacando, etcétera, y luego llegan los playoffs, eso es una locura, la coges con una ilusión, todo es adrenalina, épica, tal, y al final hasta eso se acaba convirtiendo en una agonía, en tal, y demasiado al final, ¿no? O sea, todo demasiado concentrado, ¿no?
No hubo paz, no hubo calma en ningún momento del año pasado de Miami Heat. Por hacer un poco más rápido ya lo que queda, nos viene un poco la postemporada, en la que, bueno, pues volvemos otra vez casi a la sensación del año anterior, ¿no? De decir, pero ahora sí, ahora hay jugadores que podrían salir porque son Spirings, porque están renovados, ¿no? Como Hero, Lauri, etcétera. Hay jugadores que van a estar encima de la mesa y Miami ha vuelto a demostrar que merece la pena invertir en el proyecto porque, de hecho, la figura de Butler se va incluso mucho más reforzada después de lo que ha hecho en playoff. Es decir, hay que apostarlo todo por este proyecto y por este tío. Y bueno, y os lo sabéis, están encima de la mesa Bradley Beal, está encima de la mesa Lillard, no se acaba de hacer ninguno. Y al final ves como Beal se va para Phoenix, Lillard se va a Milwaukee y Drew Holiday se va a Boston y se refuerzan todos menos tú y te quedas igual y se va Vincent y se va Strus y es increíble, sin más. Yo creo que ese es el momento, como he dicho antes, más desolador, más triste, más desquiciante. No tanto por el enfado, porque hay enfado también, pero hay un hartazgo ahí de no querer ya saber nada, ¿sabes? De decir, ya está. ¿Qué motivación hay para ver esta temporada, ¿no? Y otra vez de manera casi récord, pues hasta el más escéptico, porque yo tampoco es que tuviese unas ganas locas este año de seguir día a día todo, porque bueno, porque encima Miami es una franquicia un poco atípica, en donde el día a día no es tan relevante, que es lo que yo creo que nos enseña este 2023. Pero yo creo que hasta el más escéptico le han dado la vuelta, porque es que realmente han vuelto a ser un equipo muy disfrutable, cosa que no fueron el año pasado. Un equipo plagado de ilusión, de jugadores revitalizados, que por cierto no he mencionado nada a Duncan Robinson en los playoffs, pero es que Duncan Robinson revivió, o sea, a día de hoy sobra decirlo porque lo vemos todos los días, pero Duncan Robinson volvió a ser un jugador súper molón, o sea, un jugador de los que ponte, siéntate, vete echándole un vistazo que merece mucho la pena ver a este tío jugar a baloncesto. Y, y yo creo que pues toda esa amalgama es lo que tenemos ahora. Vuelvo a con lo que empieza el podcast. Jaime Jaquez es una revelación absoluta. Girro es un jugador que nunca deja indiferente a nadie, pero que parece que poco a poco ya va cogiendo cierta consistencia en lo que es y en qué puede hacer, etcétera. Y creo que otra vez Miami va a estar en esa posición. Y sobre todo lo que más le podemos agradecer al equipo es pues hacernos disfrutar, hacernos reír y darnos motivos para ver los partidos y para verles jugar. Y yo creo que el 2023 es el año más especial probablemente de un equipo de las características de los Heat en la historia de la NBA, pero también es un año muy especial para nosotros de decir, hemos visto historia y nos hemos dado cuenta de que incluso en los peores momentos puedes llegar a disfrutar y pasártelo bien, ¿no? Y que al final todo esto hay que disfrutar el presente, hay que disfrutar mientras se pueda y cuando el equipo esté bien hay que poder aprovecharlo y hay que ilusionarse, porque al final incluso las temporadas que parece que no tienes por qué tener ilusión, todo puede dar la vuelta en cualquier momento. Este ha sido el 2023 de Miami Heat. Hasta aquí hemos llegado. Me da pena, ya sabéis, no haber podido competir el In-Season Tournament. Creo que era un torneo hecho para un equipo como el de Miami, pero creo que yo acabo el 2023 muy ilusionado, muy contento y muchísimo mejor, dejando atrás la temporada pasada, que esa sí que fue la más dura. Yo creo que ahora mismo pues está el equipo muy bien y yo creo que nos lo estamos pasando pipa. Así que para mí me cierro diciendo que sobre todo el 2023 ha sido muy especial poder vivirlo con vosotros, la gente que mandáis mensajes, que estáis en los space, porque al final lo hacíamos por vosotros, lo hacía yo por vosotros, ¿no? De saber que había gente ahí escuchando, con la que compartir esto, con la que poder interactuar, y es lo que ha dado energía y ha dado ilusión para poder hacer todo esto y dedicarle tiempo. Y la verdad es que en ese sentido muchas gracias, porque no solo es especial lo que pasó, fue especial poder compartirlo con todos vosotros. Así que yo por esa parte me siento un privilegiado de lo que viví en los playoffs del año pasado y ojalá sigamos viviendo en esta temporada, porque al final poder disfrutar de lo que hace tu equipo y de todo eso, lo decía en uno de los vídeos, digo,
hay pocas cosas como el deporte que te hagan emocionarte tanto, ¿no? Y ya cuando eres adulto es un regalo poder emocionarte tanto por ciertas cosas ajenas a ti. Así que en ese sentido hemos tenido mucha suerte este año de habernos podido emocionar tanto con un equipo de baloncesto como Miami Heat, demostrándonos que lo imposible fue posible y que ninguna gesta o ningún momento, por muy malo que sea, tenemos por qué tirar la toalla. Así que yo creo que en ese sentido una inspiración absoluta y yo, vamos, una felicidad y un orgullo increíble de lo que he vivido y que lo he vivido con vosotros. No me enrollo más, si se puede decir eso. Y nada, muchas gracias por estar por ahí. Os dejo... Nos vemos en el 2024, como se suele decir. Y nada, ojalá poder hacer otro programa como estos, narrando por fin el cuarto anillo de Miami Heat. Que bueno, que por cierto tenemos ahora ya la despedida de Udonis Haslem y la retirada de la camiseta, ¿no? Que supongo que habrá que comentarlo el año que viene. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todos los mensajes que mandáis de apoyo, de que queréis podcast, de que me ponga a grabar, etcétera. O sea, de verdad, estoy aquí por eso, ¿eh? O sea, estoy aquí porque me llegan esos mensajes y me dais energía y digo, pues entonces lo hacemos. O sea, claro que sí. Así que gracias a todos vosotros por estar ahí, por apoyar al canal, por apoyar al Calor de Miami. Y nada, que se os quiere mucho, felices fiestas y feliz año. Chao, hasta el año que viene.